Amén. Jeremías 18. 18:1. Amén. Amén. Y la palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano. Amén. Oh casa de Israel. O sea, así como el barro en la mano del alfarero, así somos nosotros en las manos de Dios. Amén. Así que puede sentarse, mi hermano. Y yo no le quiero hablar del proceso, amén, del alfarero. Muchos saben, hemos escuchado mucha predicación, amén, del proceso, amén, que lleva el alfarero, amén, para hacer una vasija, amén. Y el Señor pues lo compara ese proceso, ¿verdad?, con nosotros, el proceso de nosotros. Amén. Solo lo que me gustaba a mí esto, que dice que antes del alfarero, solo voy a hablar estas dos partes de esto. Dice que antes que el alfarero ponga el barro en la rueda, hay dos procesos primero. Amén. Entonces, el primer proceso es que el alfarero escoge el barro. Amén. Lo prepara. El segundo es que lo amasa. ¿Sabe? Y el caso es que cuando lo amasa es para que el barro quede uniforme, o sea, tenga la misma consistencia, el barro. Y el segundo proceso es que tienen que desairarlo. O sea, el barro acumula aire en sus poros, no sé. Pero el proceso de ahora es que ocupan una máquina. No sé si usted ha ido a los car wash, esa máquina donde exprime la toalla con la que va secando. Entonces, hoy usan algo así. Amén. Pero el que lo hace manualmente, le pega. O sea, dice que le da de puños al barro para sacarle el barro. Amén. Esos dos procesos es antes de poderlo poner a la rueda. Así que algo así nos sucede a nosotros. ¿Amén? A veces queremos que llegando ya el Señor nos meta ahí, ¿verdad? Pero primero lo va a amasar. ¿Amén? Y es que al amasarlo hay muchas partes que tienen más humedad y otras no. Pero al amasarlo logra la misma consistencia, o sea, la misma humedad. Amén. Entonces, después de eso, vienen los golpes. Amén. Vienen los golpes para poderle sacar el aire. Amén. Así que esos dos procesos es antes del alfarero poner el barro en la rueda. Amén. Pero yo quiero hablarte de aquel barro que suben a la rueda. Amén. Como les dije, no es cualquier barro. Amén. Así que es un barro especial que el alfarero ha escogido. Porque él sabe cuál barro es bueno y cuál barro es malo. Amén. Entonces, algo que el Señor me decía era que el mundo no puede ver el valor del barro.
Amén. Y antes que se me olvide, se me olvidó darle el tema, pero el tema es, lo que para el mundo es lodo, para Jehová es barro. Ese es mi tema. Entonces, el mundo ve, las personas ven el barro, lo vamos a poner nosotros, ¿no? Nosotros vemos un barro y para nosotros puede ser que vaya a ser lodo. Simplemente es lodo. Amén. Usted puede ir a la casa, como le tocó a Jeremías, puede ir a la casa del alfarero y usted va a ver que él está amasando y usted va a decir, bueno, pues es lodo. Amén. Porque la persona está acostumbrada a mirar, o nuestros ojos están acostumbrados a mirar algo ya terminado. ¿Okay? La vasija ya terminada, pero no ve lo que era antes. Amén. Muchos ven a muchos predicadores que son muy buenos, que tienen mucha buena enseñanza y les gusta escucharlo, pero no lo vieron antes como era. El Señor lo ha procesado. El Señor lo ha metido a esa rueda y lo ha procesado. Y ahora lo que nosotros miramos es lo que Dios ha creado, lo que Dios ha formado. Entonces, nuestros ojos son así. Vemos, pero no apreciamos. Amén. Entonces, quien tiene la capacidad para entender el valor o reconocer el valor del barro es el alfarero solamente. Y así como el alfarero escoge el barro, así Dios también conoce tu valor y conoce mi valor. O sea, Dios te ha escogido a ti porque Dios miró en ti algo que ni siquiera a veces nosotros podemos mirar. ¿Sí? Pero Dios conoce que tú eres un barro que puede ser formado, transformado en algo que Él quiere, no que nosotros queremos. Amén. Y esa es la lucha a veces de nosotros que queremos ser un poco, o no poco, mucho, queremos ser como nosotros queremos ser. Queremos hacer el evangelio como nosotros nos parece ser. Queremos adorar a Dios como a nosotros nos parece que se tiene que adorar. Queremos predicar a Cristo como nosotros pensamos que se tiene que predicar. Entonces, pero si usted es ese barro que el Señor ha escogido, el Señor lo va a llevar a ese proceso y entonces lo va a subir a esa rueda. Amén. Entonces, si usted está en esa rueda y usted quizás esté pasando por ese proceso, amén, de que ya el Señor lo fue formando y por algo, por alguna razón, pues el Señor lo tuvo que destruir, pues no se preocupe. Siéntase contento. ¿Amén? Porque algo que yo veía es que dice que el alfarero lo deshizo, pero no metió otro barro. Ocupó el mismo barro. Así que si usted está en ese proceso, siéntase feliz. Amén, de ese proceso que está pasando. A veces los procesos son duros. Pero siéntase feliz porque el alfarero ha visto en usted algo que puede formar, algo que puede crear. Amén. Él ya lo vio, o sea, él ya tiene en su mente cómo lo va a crear a usted, cómo lo va a hacer, la forma que le va a dar. Amén. O sea, ya Dios ya lo tiene en su mente, en su corazón, cómo usted lo va a crear. Amén. Entonces, después que el alfarero forma la vasija como él ha querido, pasa otro proceso. Ese proceso es que lo deja ahí. O sea, yo hago, digamos, este es, ¿verdad? Grande. Lo prepara el Señor, lo forma y lo deja allí a un ladito, para que se seque. Amén. Y ese es otro proceso que a nosotros nos duele, ¿sabe? Al cristiano de hoy le duele mucho eso. Porque él quiere que nomás el Señor lo saque de la rueda y lo meta al fuego de una vez. Pero el Dios es Dios de procesos. Entonces Dios lo deja ahí, bien tranquilito. Así como hizo con David, que fue y le dijo al profeta, ve y úngeme, ve a la casa de Isaí y úngeme aquel que yo te voy a decir. Amén. Y saben la historia, vea que llegó aquel profeta y vio al hermano mayor y dijo, este es.
El Señor le dijo, no, no es ese. Y pasaron todos los hermanos, ya no había nada, y le pregunta, ¿tienes otro hijo? Sí, ¿dónde está? Allá. Entonces, Dios conoce el valor tuyo. Porque aún ni el padre de David le dio ese valor de poder ni siquiera estar presente. Quizás Dios hubiera podido escoger a otro hermano y ni siquiera su padre le dio esa oportunidad de estar a la mesa en ese momento que Dios iba a escoger a alguien de uno de ellos para ser rey. Pero Dios lo tenía ya guardado. Entonces, Dios lo unge, y fíjese, esto es muy importante, Dios lo unge y lo mantiene ahí guardado. Amén. Lo unge porque ese día derraman aceite sobre David, lo ungen y lo dejan ahí guardadito. ¿Amén? ¿Por qué? Porque hay un tiempo que va a ser sacado. ¿Sí? Así somos nosotros igual en las manos de Dios. Si usted siente que se ha quedado ahí o que Dios lo ha dejado ahí parado, espérese. Espérese. Porque va a haber un día, así como aquel gigante se levantó, el Señor dijo, bueno, aquí tengo a este. Y lo puso y lo usó ese día. Así Dios lo va a usar a usted un día. Ahorita Dios ya lo formó, ya lo está formando, quizás ya le empezó a quitar muchas cosas, quizás ya lo bajó, quizás usted está en el proceso, o quizás ahí lo tiene el Señor ya formadito, pero lo tiene secando. Amén. ¿Por qué razón? Porque después que lo secan, lo van a meter al fuego. Amén. Ese es otro proceso. Amén. Ahí en el secado se vio a ver si en el secado no se rajó. ¿Me entienden? Sé que es lo importante, o sea, si en el secado no se rajó, entonces ya si no se raja, lo meten al fuego. Amén. O sea, es que es un proceso. Denle la gloria a Dios. Entonces, después de secado, lo meten al fuego. Y lo meten en un fuego altísimo, a alta temperatura. ¿Amén? Entonces ya si usted soporta el fuego, yo soporto el fuego, entonces ya no empiezan a pintar, a dar ese brillito que tienen. ¿Me entienden? A dar ese brillo que el Señor quiere que va a tener, le va a hacer unos dibujitos, lo va a colorear el Señor, dice, con sus manos, y lo va a poner en un lugar para que lo miren. Pero no para que usted se gloree, sino para que la persona mire lo que Él es capaz de hacer. Amén. Porque la persona va a ir a mirar, no sé si usted ha visto algunos jarros, bueno, en El Salvador dicen jarros, tienen la firma. Así Dios le va a poner la firma a usted. Amén. Y la gente lo va a ver y va a decir, oh, este está hermoso porque lo formó Jehová. Amén. Este está hermoso porque Jesús lo ha formado. Amén. Entonces, cuando usted esté bien bonito, bien brillante, no se vaya ahí como el carrito Carva, el que saca el brillo así para que lo vean. No, usted manténgase siempre humilde, o mantengámonos siempre humildes para que ese brillo no baje, sino que siempre el brillo que el Señor nos ponga, siempre se mantenga a la misma altura que se puso. Amén. Porque una cosa le voy a decir, el brillo que el Señor le da a usted, si usted lo cuida, nunca se va a apagar. Siempre va a brillar usted en las manos de Dios, porque así lo creó Él. Amén. Entonces, pero hay, mi hermano, el mundo no tiene esos ojos para ver ese valor que tiene el barro. Lo ve como un lodo. ¿Sí? Usted puede, hasta nosotros lo hemos hecho, podemos mirar a gente en la calle y no le damos ese valor. No sabemos qué Dios puede hacer con esa persona. Se nos olvida lo que Dios ha hecho con nosotros. Amén. Y ahora que ya estamos aquí nosotros, muchas veces nuestros ojos son tan perversos que vemos a la gente abajo. Amén. Y se nos olvida que Dios puede hacer algo con esas personas. Amén. Entonces, ¿quién le ve el valor? Dios le ve el valor. Dios le ve el valor al alcohólico.
Dios le ve el valor a la prostituta, Dios le ve el valor al drogadicto, aquel que ha matado, Dios le ve el valor. Yo una vez, fue el año pasado, yo pensaba en las personas, no sé por qué, pero yo oraba y el Señor me puso las personas que están en prisión. Aquellas personas que le han puesto cadena perpetua, ¿amén? Porque cometieron un delito, un crimen. Y a mí me entró esa tristeza en ese momento que yo estaba orando. Y yo escuché en mi espíritu cuando el Señor me dijo, mi amor es más grande que lo que ellos han cometido. ¿Sí? Ese es el valor. ¿Por qué? Porque Él conoce qué puede hacer de ahí. Él conoce que puede hacer algo, un hombre grande. ¿Usted ve los drogadictos, mi hermano, cuando se convierten? Esos hombres no quieren parar de predicar. ¿Por qué? Porque nadie los apreciaba. Hasta que llegó el Señor a sus vidas y Él les dio valor. ¿Amén? Porque todo en las manos de Dios toma valor. Todo en las manos del Señor toma ese valor que Él lo quiere dar. Entonces, yo quiero hablarle de un hombre. Yo le voy a decir, si usted siente, hay muchas personas, mi hermano, que quieren buscar de Dios, pero se sienten sucios. Sienten que Dios no los va a perdonar por lo que hicieron. Hay mucha gente cargada, mi hermano, de muchos pecados, pero siempre tienen esa voz que el diablo les está diciendo, ¿para qué? Si Dios no te va a perdonar. No, si la palabra dice que si usted acepta a Cristo como su Salvador de corazón, Dios lo perdona. El mundo quizás no lo va a perdonar porque siempre lo va a fichar. Pero para Dios, desde ese día, Dios le rompe esa cadena y lo hace nuevo. Amén. Desde ahí comienza su vida en adelante. Amén. Entonces, pero hay muchas personas que se siente así, que se siente atada porque piensa que Dios no tiene el amor suficiente para perdonarlos. O hay mucha gente que se convirtió, predicó, pero por alguna razón le falló a Dios. Y aún esas personas piensan que no tienen el perdón de Dios. ¿Por qué? Porque el diablo va a usar a cualquiera para decirte, ¿para qué? Si ya le fallaste. ¿Tú crees que te va a perdonar? ¿Tú crees que va a hacer esto? O dígame usted, cuando usted le falla a Dios, no viene el enemigo a decirle, hey, pues, si tú fallaste, lo viene a acusar. Así trabaja el diablo. Pero yo en esta noche le quiero hablar de aquel hombre que persiguió a la iglesia. Amén. Aquel hombre que en aquel tiempo se llamaba Saulo. Amén. Y ahí en el libro de los Hechos, en el 7:58, allí fue la primera vez que se escucha de este hombre. Amén. Y este hombre tenía un celo hacia las cosas de Dios, pero ese celo lo llevó a cometer cosas en contra del mismo Dios. Amén. En contra del mismo Jesucristo lo llevó a cometer ese celo. Y este hombre traía una ira, un enojo contra los discípulos, contra la iglesia del Señor, que él usó todas sus fuerzas para poder erradicar o eliminar a todo cristiano o al pueblo de Dios. Amén. Y allí en el libro de los Hechos pues se hace mención de este hombre. Y este hombre dice que lleno de odio y de poder utilizó todo lo que estuvo a su alcance para perseguir, torturar e intentar destruir todo aquel que se hacía llamar cristiano. Todo aquel que se hacía llamar discípulo de Jesús, este hombre lo perseguía. O sea, este hombre era la cabeza de todo eso, amén. Y en Hechos 26, 9 al 11, él está explicando esto y dice, yo ciertamente había creído mi deber, dice, hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encarcelé a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar
y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Entonces este hombre ocupó todo lo que tenía a su alcance, ¿sí? Así como usted lo ve ya convertido, todo lo que él hacía para Jesucristo, así este hombre era también para seguir a la iglesia del Señor. O sea, era el incansable, no se cansaba, o sea, tenía una meta, exterminar a todo cristiano. Amén. Pero hay una palabra que a mí, el Señor me metió los ojos ahí. Y está ahí en Hechos 8:3 y dice, y Saulo, dice, asolaba a la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Y esa palabra asolaba tiene un significado y dice que se usaba, dice, esta palabra era empleada, o sea, se hacía uso de ella cuando una ciudad era devastada con violencia por un ejército usando una fuerza con un poder destructor, ¿amén?, capaz de dejar inhabitada aquella ciudad. Y fíjese cómo hace mención en la palabra de Dios que Saulo lo hacía. O sea, lo que los cristianos en ese tiempo padecían no era una persecución sencilla. Por eso ellos huyeron de Jerusalén. ¿Por qué? Porque era algo que a ellos los torturaban para que blasfemaran, o sea, para que negaran la fe de ellos, la fe en Jesucristo. Y este hombre se encargaba de eso. Amén. Y teniendo él ese poder, pidió cartas para ir y perseguir a los cristianos. Amén. Y allí fue donde este hombre, teniendo sus planes, no sabía que Dios tenía un plan diferente para él. Amén. Así como nosotros, nosotros teníamos planes, amén, antes de venir a los caminos del Señor. Teníamos muchos planes, pero el día que conocimos a Jesús, esos planes cambiaron. Amén. Porque nuestra vida dio un giro de 360 grados, así como fue la de este hombre. Amén. Entonces este hombre va por ese camino y en ese camino a Damasco se le apareció a este hombre aquella luz, mi hermano. Aquella luz que dice Juan 1:9, creo. Dice que aquella luz que alumbra a todo hombre. O sea, esa luz que lo ha alumbrado a usted, que me ha alumbrado a mí, esa misma luz se le apareció a Juan, a Saulo ese día, perdón. Y lo alumbró. Y no solo lo alumbró, lo dejó ciego. Amén. Y lo tiró, no sé si del caballo, quizás iba caminando, pero cayó. Ciego. Pero escuchó la voz, mi hermano. Escuchó la voz de Cristo, escuchó la voz de aquel que él seguía, que él perseguía. Y algo que yo noté en él es de que él conoce ese día su visitación. Pablo conoce ese día la visitación de Cristo a su vida. Amén. Y eso es muy importante para todo hombre. Si usted tiene mucho tiempo aquí en la iglesia, o quizás usted está viniendo porque quiere saber más de Cristo, o quiere dar ese paso de fe para convertirse en un cristiano, un seguidor de Jesucristo, usted tiene que reconocer este día que Dios lo está visitando. ¿Por qué? Porque hay un momento que Dios visita tu vida para que tú hagas ese cambio. Y el problema es que no sabes, si tú dejas pasar ese momento, no sabes qué va a pasar después. Y quizás ese momento sea el último que Dios te esté dando para cambiar. Y tú tienes que conocer ese momento. Y quizás este es un momento para uno de ustedes que no ha aceptado a Cristo como su Salvador. Dios no quiere hacer nada malo con usted. Dios no tiene un plan perverso para su vida.
sino que Dios lo que quiere es que usted el día que muera o Él venga, se vaya con Él. Ese es el plan de Dios, salvarlo. Por eso vino Jesús, por eso Jesús sufrió todo lo que sufrió para salvarlo, para salvarme a mí. Su muerte no fue solo porque Él vino y murió, no, tiene ese propósito de que si usted le acepta como su Salvador en este día, usted puede tener la salvación que solo Él da. Amén. Entonces, este hombre va, mi hermano. Jesús se le aparece en el camino. Y aquel hombre le empieza a hablar el Señor y le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Y ese día lo reconoce como el Señor. Amén. Usted sabe, Él le dice que qué tiene que hacer. Le dice, ve y se te va a decir lo que tienes que hacer. Y ya estando allá, este hombre pasa 3 días ciego. Lo llevaron ayudándolo, lo llevaron a la ciudad de Damasco. Y el Señor le habla a uno de sus siervos que tiene ahí, Ananías. Y esto es algo que me tocó mucho el corazón, porque cuando el Señor le habla y le dice, Ananías, ve donde este hombre, porque él ha visto en visión a un hombre llamado Ananías que le pone la mano y le devuelve la vista. Y Ananías ligerito le dice al Señor, Señor, pero este hombre es malo. Yo he escuchado de este hombre todo lo que le ha hecho a tus santos. ¿Sí? Y muchas veces, mi hermano, me dolió ese momento porque muchas veces así hacemos nosotros. ¿Sabe? Nosotros a veces el Señor nos dice, lleva esta palabra y como que la pensamos. ¿Por qué? Porque ponemos primero al hombre carnal. No obedecemos muchas veces. Pero el Señor en ese momento que Ananías le dice, le vuelve a decir, ve, porque yo lo he escogido. Entonces, no importa lo que usted haya hecho, mi hermano. No importa. No importa lo que usted haya cometido. No importa. Si Dios llega a su vida, póngale atención. De ese paso de fe. Si usted piensa que el Señor no lo puede perdonar todo lo que usted ha hecho, el Señor me ha perdonado a mí. Y ha perdonado a muchos de mis hermanos aquí. Todos los que estamos aquí no crean que estamos porque somos buenos, no. No. Todos tenemos un pasado. Quizás unos más fuertes, quizás unos más malos que otros, pero ahí en la palabra, Señor, todos somos iguales. Todo es pecado. Señor, el pecado chiquito, pecado grande, pecado. Hay un pasado, pero el Señor lo ha borrado. Y ese día a Saulo el Señor lo tocó y lo reconoció y lo hizo una nueva criatura. Entonces, Dios te ve a ti, mi hermano. Quizás tú no te miras, no te sientes ese aprecio, porque el mundo así te trata muchas veces. No te da ese aprecio, ese valor que tú tienes. Es que usted se tiene que sentir valorado porque Dios los creó a nosotros. No fuimos creados por una explosión, no fuimos creados por... No, mi hermano. Alguien se tomó el tiempo para crearnos y ese es Dios. Él es el Dios de toda creación, mi hermano. Y Él te está buscando a ti. Así como fue y buscó a Pablo. Usted ve esta historia, no fue Pablo que lo buscó. Pablo iba a ir a casar a los cristianos, pero el Señor fue y lo buscó. ¿Amén? Nadie está en los caminos de Dios, eso tiene que entenderlo. Nadie está en los caminos de Dios porque porque nosotros quisimos buscar a Jesús. Nadie. Él nos encontró. Amén. Y aquello que la gente miraba como un lodo, como una suciedad, el Señor se agachó y lo agarró a usted. Y me agarró a mí.
Y en las manos de Él, mi hermano, somos diferentes. En las manos de Dios somos distintos. ¿Por qué? Porque en sus manos tenemos valor. Amén. Entonces, no importa, mi hermano, qué tan malo usted haya sido. No importa. Dios lo puede cambiar. Dios te puede sanar en este día, puede sanarte tu alma en este día. Y puede quitarte, arrancarte de tu corazón aquello que el enemigo te ha metido. Puede arrancar el Señor en este día aquella mentira que el Señor te ha metido. Si tú le das ese momento hoy a Cristo, Dios va a quitarte, va a arrancar esa voz. Va a silenciar esa voz que te ha estado hablando y te ha estado diciendo que no vales nada. Va a arrancar esa voz, la va a silenciar, aquella voz que te dice el Señor no te va a perdonar. No, Dios te perdona. Si tú hoy le aceptas, Dios te perdona. Y tú puedes comenzar a vivir desde este día una nueva vida. No sabes, mi hermano, qué va a pasar cuando te vayas para la casa. No sabes si esta es la última oportunidad que Dios te está dando a ti para que seas salvo. No las aproveches. Solo tú tienes que abrirle tu corazón a Cristo en este día y Él va a entrar. Porque a la fuerza Él no va a entrar. No va a entrar, nunca. Él se va a acercar a ti, va a pasar cerca de ti, pero tú tienes que abrir tu corazón a Él. Dos muchachos hace 2 semanas me preguntaban qué se siente ese momento. Me dice, cuando tú aceptas a Cristo. Dice, ¿qué pasa después de ahí? O sea, ¿qué ese momento que sientes? Y yo le digo, pues es que sientes algo que nunca había sentido. Sientes una felicidad dentro de ti. Obviamente el Señor te hace sentir tu situación. O sea, te hace reconocer a ti mismo. Él ni te acusa, ¿sabes? Sino que solo la presencia de Él te hace sentir tu pecado. Te hace sentirte como tú estás por dentro. Que quizás toda la gente te puede ver bien, pero por dentro lo que el Señor le importa. Y en ese momento cuando el Señor está ahí cerca de ti y te hace sentir como tú estás por dentro, también te da la salvación en ese momento. Porque ahí tú lo reconoces. Y empiezas a sentir aquello que nunca en tu vida has sentido. Empiezas a sentir el fuego del Espíritu en tu vida. Empiezas a sentir ese fuego que te quema, que tú no sabes qué es, tengo calentura o qué tengo, pero empiezas a sentir ese fuego, mi hermano. Empiezas a sentir esa corriente que corre por tu cuerpo. Te empiezas a sentir libre. Empiezas a sentir esa felicidad de que solo el Señor la da. O sea, es una felicidad que solo Cristo te la puede dar. Es una felicidad, no sé, que no se puede explicar. ¿Amén? Un día yo estaba en la casa orando y empecé a orar y llegó un momento que yo sentí que me salí de mi cuerpo, parado. Pero yo me sentí, estaba más flaquito, pero me sentí tan bufito, o sea, no sentía el pesor de mi cuerpo, me sentía en el aire. Y yo sentía, o sea, aquella atmósfera en ese cuarto, sentía aquella atmósfera, una paz, una tranquilidad que yo no me quería bajar, yo quería estar ahí. ¿Sí? Y solo el Señor da eso. Y yo me sentía, no sé, bien relajado, bien tranquilo, porque yo sentía su presencia ahí. Yo sentía su presencia y eso es algo que yo nunca lo había sentido. Amén. Entonces, eso puedes empezar a sentir. Mi hermano, para ver o tener el valor de todo lo que Pablo hizo después de esa conversión, tienes que tener al Espíritu Santo en tu vida. Tienes que haber nacido al 100%. Para hacer todo lo que Pablo hizo después. O sea, lo que yo me admiraba de Pablo es que así como perseguía a la iglesia con esa fuerza, así con esas mismas fuerzas,
predicó a Jesucristo. Y él, me gustó esto que leí, que dice que él hizo de la cárcel parte de su ministerio. O sea, a él ya no le importaba si le pegaban, si lo metían preso, está bien. Él lo hizo parte de eso. Porque él entendió ese llamado que Dios le dio ese día. Y así nosotros también. Tenemos que saber ese llamado que Dios nos ha dado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios nos tomó de la nada. O sea, nosotros no éramos nada, mi hermano. Y de la nada el Señor hizo algo. Amén. De la nada el Señor creó. Y ahí está usted. Dios lo ha creado a usted para predicar su palabra. Dios lo ha creado para predicarle a su familia, para predicarle a su vecino. Dios lo tomó de la nada a usted y lo formó a como Él quiso. No intente ser como alguien más. No lo intente, porque Dios a usted le ha dado una forma diferente. ¿Sí? No intente predicar como otras personas, porque no se va a poder. Va a fracasar en el intento. Mejor déjese que Dios lo vaya formando y le vaya dando su estilo. Le vaya dando su... ¿Cómo se dice la palabra? Ay, se me fue. Pero que Dios lo vaya creando a usted. ¿Sí? Le vaya quitando cositas que a Él no le agradan y lo vaya dejando a la forma que Él lo quiere dejar. Amén. Yo un día que prediqué, cometí un error. Y yo se lo digo por eso, que no intente ser como alguien más. Amén. Me dijeron que iba a predicar y el Señor me dio el mensaje, ¿sabe? Me lo dio como el miércoles, me dio el mensaje. Y me lo dio todo así rapidísimo. Y yo lo escribí y me dio los versículos y todo. Y me puso en mi espíritu todo. Mi error fue que yo comencé a ver predicaciones y cambié el mensaje. ¿Sabes? Cambié el mensaje. Pero aprendí ese día que no lo tenía que hacer. Porque cuando yo empecé supuestamente a quererme llenar más de cosas y quería ponerle adornos, pues, para no hacerlo tan largo, quería ponerle adornos a la predicación, cambié el mensaje. Y ya no prediqué lo que el Espíritu me había dado, sino que prediqué lo que yo había visto. ¿Sabe? ¿Por qué? Por querer ser a veces como las demás personas. Amén. Si usted sea lo que Dios quiere que usted sea. Amén. Eso hay que ser. Como Dios nos quiere, así hay que ser. ¿Sí? Yo quería ser un predicador gritón. Sí, como lo conoce, no sé, porque usted, es que mire, uno se engaña, los ojos lo engañan a uno, muchas veces. Y yo quería ser como esos hombres de Puerto Rico, que como gritan, hermano, para predicar, ¿sí? Pero un día yo me senté y dije, bueno, pero si yo ni hablo. ¿Sí? O sea, me cuesta hablar. ¿Sí? O sea, yo me mantengo callado. Si usted me invita allá a su casa a tomar café, usted me va a ver callado un rato. ¿Por qué? Porque me cuesta. Entonces yo dije, no, pues no voy a ser así. No voy a ser así. O sea, por más que quiera, no voy a ser así. ¿Sí? O sea, no tengo eso. ¿Sí? Pero uno a veces quiere ser eso. Quiere hacer lo que Dios no quiere que seas. Quieres predicar como Dios no quiere que prediques. Amén. Hay gente, Dios ha creado a algunas personas para explicar su palabra. La palabra necesita mucha paciencia, ¿sí? No va a ser de grito. Eso es lo que he entendido yo. No va a ser de grito porque no le va a predicar a alguien gritándole. O sea, no le va a enseñar a alguien gritándole, sino que le va a enseñar con tranquilidad. Amén. Pero hay otros que gritan. Así son. Así Dios los ha formado a ellos. ¿Sí? Les ha dado un espíritu para hablar así. ¿Sí? O sea, ya es de ellos. Quizás ni ellos se esfuerzan y ya sale. Pero hay que ser lo que Dios nos ha formado. ¿Sí? Lo que nosotros tenemos que entender es que
si somos reconocidos o no somos reconocidos, no importa. En el reino de los cielos nos conocen. Amén. Y eso es lo que nos tiene que importar. Ya sea que le prediquemos a multitudes, que le prediquemos a pequeños, no importa. Prediquemos lo que Dios nos da y somos conocidos allá arriba. Amén. Entonces, pero si tú, mi hermano, te sientes, o tú que nos visitas, o quizás ahí por el internet, si tú te sientes que no vales nada, si el mundo te ha hecho sentir que tú no vales nada, yo te digo que para Dios tú vales mucho. Por eso Jesucristo vino, porque tú vales mucho. Y vales más en las manos de Dios. No hagas caso, si tú te has alejado de Dios, mi hermano, no hagas caso de ello. El apóstol Pedro negó a Cristo. ¿Sí? Le había dicho que él iba a ir, que él iba a morir por él. Y aun cuando lo fueron a apresar, él saca su espada y le corta la oreja a aquel hombre. Pero a la hora que a Jesús lo llevan preso, él lo niega 3 veces. ¿Sí? Y qué tristeza de haber sido para el apóstol ese día, cuando dice que ve a Cristo y que llora amargamente, imagínense. Así muchas veces nosotros le hemos fallado a Cristo, mi hermano. O sea, a veces vemos la palabra y dice uno, ¿por qué le falló? Pero a veces nosotros con nuestro comportamiento hacemos lo mismo. Lo negamos. Con nuestros actos, lo negamos. Con nuestra forma de comportarnos, lo negamos. ¿Sabe? Y a veces no lloramos así como el apóstol lloró. Al apóstol le dolió en su alma lo que hizo. Pero lo maravilloso es que cuando Jesucristo, resucita, lo va a buscar. Y así, si tú te has alejado del Señor, así el Señor te está buscando. Si tú estás vivo, aprovéchalo, porque Él te está buscando. Él ya no te quiere lejos. Él sabe que tú le has fallado, pero su amor es más grande para perdonarte. Así que no te alejes, no te mantengas allí en lo oculto, no. Sal a la luz nuevamente. Sal a la luz nuevamente. Vuelve a predicar a Jesucristo. Vuelve a predicarlo, porque Él te formó para predicarlo. Solamente fuiste engañado. Te envolviste en algo que no te tenías que envolver, pero el Señor te puede libertar de eso. Sí, el Señor te puede sanar de todo eso. Eso es lo que el Señor quiere, sanar. Sanar el corazón, sanar el alma, para que tú lo vuelvas a predicar a Él. Así que si hay esperanza, si tú tienes vida, hay esperanza. No la desaproveches. No desaprovechemos esa esperanza, mi hermano. Si nosotros nos sentimos alejados de Dios, sentimos que le hemos fallado a Dios, hoy nos podemos arrepentir. Y Dios tiene mucho amor para perdonarnos a nosotros. Así que en las manos de Dios, tú eres alguien, porque Él conoce tu valor. Él conoce tu valor, mi hermano. Amén. Él sabe lo que va a hacer contigo. Solo hay que dejarnos formar y ser fuertes, mi hermano. Quizás ahorita yo le esté diciendo, seamos fuertes, y quizás no sabe una vez lo que le viene también encima después. Pero seamos fuertes. Sí, yo a veces me he querido quebrar, mi hermano, de verdad. Y ahí está el pastor de testigo. Yo a veces me ha tocado predicar y le he hablado a él, no quiero predicar. Pero me ha esforzado él, ¿sabe? Me ha esforzado a hacerlo. Y aquí estamos, por eso le digo, o sea, cuando vengan los procesos, vengan las pruebas, todo, hay que ser fuerte. Hay que resistir, mi hermano, ahí cuando nos tengan secándonos. ¿Sí? No nos rajemos, mi hermano, hay que luchar para no rajarnos. ¿Amén? Y después cuando nos metan al fuego, mi hermano, hay que soportarlo. Mantengámonos cerca, mi hermano. Y si usted siente, estando en el fuego, siente que no va a aguantar, pida ayuda. Pida ayuda. Dígale al que está ahí en el fuego también con usted, dígale, hey, cubrirme un poquito aquí porque, ¿me entiende? Para que no le pegue mucho el calor. Pero hay que ayudarnos unos a otros, mi hermano. Unos a otros. Si usted ve que aquel se está cayendo, mi hermano, hay que levantarlo. ¿Sabe? A veces, mi hermano, solo con hablarle a una persona,
Cuando el Señor le ponga a hablarle a alguien, háblele. Háblele en ese momento. Porque Dios lo quiere usar a usted para darle una palabra. A veces no necesitan ir a la casa del hermano, a veces Dios le dice, háblale. No sé si a usted le ha pasado, de repente el Señor le dice, habla a esta persona, y le habla. Y está pasando un momento difícil, y Dios le empieza a dar palabra a usted. O quizás uno está pasando un momento difícil y le hablan a uno, y Dios empieza a dar palabra. ¿Eh? Eso hay que hacer. Todos, mi hermano, los que nos estamos formando, todos estamos ahí, unos estamos secándonos, otros quizás nos están amasando, otros quizás nos están dando ahorita para sacarnos todo el aire, hay que sacarnos todo el aire igual. Pero en todo proceso que estemos, no estamos solos. Amén. Algo que usted tiene que entender es que el alfarero tiene cuidado de nosotros. Amén. Él tiene cuidado de nosotros. Él tiene cuidado cuando nos va formando. Si necesitamos más agua, agarra Él más agua y nos empieza a llenar. Acuérdese que Él lo está formando a usted y a mí porque quiere derramar aceite sobre nosotros. Para eso son las vasijas, para derramar aceite. Amén. Así que tenemos que ser bien formados por Dios para que ese aceite no se derrame, sino que lo mantengamos allí y que cuando hablemos, ese aceite salga para poder salvar a alguien o poderle dar ánimos a alguien. Para eso es el aceite que el Señor nos da. No para tenerlo ahí guardado, sino para sacarlo en la necesidad. Amén. Entonces, mi hermano, no se sienta mal. Si usted le ha fallado a Dios, en esta noche el Señor te puede perdonar. Si tú antes le servías a Él y te alejaste, en esta noche Dios te puede sanar tu alma. Él puede libertarte en esta noche. Puede silenciar esa voz si tú quieres. En esta noche el Señor lo puede hacer. Puede echar fuera esa voz que te ha estado hablando. Porque tú vales, mi hermano. Yo valgo. Todos valemos en las manos de Dios. Así que acércate a Él en esta noche. Y no te sientas solo. Porque Dios está siempre con nosotros. Amén. Así que si usted quiere aceptar a Cristo en esta noche, mi hermano, lo puede hacer. Si usted quiere aceptar, si usted no ha aceptado a Cristo como su Salvador y usted lo quiere hacer, puede pasar aquí enfrente en esta noche. Y si tú te quieres reconciliar también con el Señor, también puedes pasar. No sabemos las oportunidades, mi hermano. Quizás sea la última que tengamos. No desaproveche la oportunidad de comenzar a vivir una vida con Cristo. Porque para eso vino Él. Fue un sacrificio doloroso el que Jesús hizo. Y fue para salvarnos. No lo desaproveches. Vuelve a predicar al Señor. Vuelve a levantarte. Pídele al Señor en esta noche que te levante. Si sientes que estás mal, si sientes que te has caído, hoy en esta noche el Señor te puede levantar. El Señor hoy esta noche te puede dar fuerza si tú quieres. Solo si tú quieres. El Señor te puede libertar en esta noche si tú puedes. Si tú sientes que estás enfermo de tu alma, el Señor en esta noche te puede sanar. Puede arrancar de ti aquello que te está haciendo daño. Puede echar fuera aquello que te está turbando en esta noche. Si tú le permites entrar en esta noche. Amén. Yo le voy a pedir que se ponga de pie, mi hermano. Si así como el apóstol Pedro, mi hermano, le hemos fallado a Dios, así hoy en esta noche el Señor te puede perdonar. Nos ha perdonado, mi hermano. No crea que todos los que están aquí, mi hermano, no han fallado, no. Todos fallamos. El único perfecto es Él. Y si tú le has fallado, dice la palabra de Dios que abogado tenemos